Bienvenidos sean todos ustedes. Les voy pidiendo a las personas que no lo han hecho, por favor, que escriban en el chat de dónde son originarios para saber de dónde nos están visitando. Y pues bueno, vamos a empezar. Empezamos con el tema de Lean Manufacturing, clases en línea. Bienvenidos todos. Me voy a empezar ahora sí con los objetivos del programa. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión del día de hoy, que es esta sesión gratuita? Pues el primero es entender los inicios de Lean Manufacturing. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos que saber de dónde es que viene esta herramienta para entender muy bien por qué algunos de los orígenes o por qué algunos de los fundamentos de la misma, ya que nosotros al estar en otro país, en este caso en México, pues a veces podríamos no comprender por qué tenemos que hacer ciertas cosas con manufactura esbelta o con el manufacturing, y es por eso que hablamos un poco de los inicios. ¿Okay? Después vamos a conocer cuáles son las herramientas de lo que llamamos casa de Toyota. Esta casa de Toyota es la parte fundamental de manufactura esbelta. Ahorita vamos a revisar cuáles son cada una de las partes de esta casa de Toyota y qué es lo que tenemos que hacer para aprendernos estas herramientas, pero sobre todo para implementarlas. Vamos a platicar también un poquito de las industrias en las que se puede aplicar Lean Manufacturing. ¿En qué industria se puede aplicar? Si realmente es algo que puede hacer en todas las industrias o solamente son unas pocas. Y también vamos a revisar el tema de los 8 desperdicios. Los 8 desperdicios de la manufactura esbelta, incluyendo también cómo se realiza un value stream. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar de lleno con todos estos temas. Principalmente aquí está la casa de Toyota, ¿ok? Como ustedes pueden ver en esta casa de Toyota, tenemos digamos que varias cosas, ¿no? Entre las cuales pueden ustedes ver en la parte de abajo una cosa que se llama estabilidad operativa. En toda casa o en todo edificio, la parte más importante de la construcción siempre vienen siendo los cimientos, ¿ok? Los cimientos. Entonces, en la parte de estabilidad operativa, que es la parte de abajo, que está iluminando de color amarillo, tenemos 4 herramientas. Una se llama Heijunka, otra se llama trabajo estándar, que es la segunda. La tercera es mantenimiento proactivo total y la cuarta es cadena de valor. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy viene siendo específicamente la parte que se llama cadena de valor. Vamos a entrar un poquito más a detalle sobre esto. Claro que quedan los otros 3 temas pendientes, pero como introducción creemos que les va a servir muchísimo el saber qué es lo que significa cadena de valor. Entonces, antes de implementar cualquier cosa con manufactura esbelta, antes de empezar con cualquier tema, siempre necesitamos primero tener estabilidad operativa, que son estas cuatro reglas, estas 4 herramientas. Heijunka, ¿qué significa Heijunka? Bueno, la primera es nivelación de la demanda, Heijunka. Después tenemos trabajo estándar, mantenimiento productivo total y cadena de valor. ¿Okay? Después en este caso, de la estabilidad operativa, y ya que tenemos estas 4 herramientas implementadas en nuestra empresa, en nuestra organización, o en el lugar donde demos un servicio, porque manufactura esbelta puede ser también aplicado a servicio, tenemos la parte que se está iluminando en amarillo, que es justo a tiempo, o just in time. Esta herramienta de justo a tiempo o de just in time tiene varias a su cargo, que viene siendo la primera, el tiempo tacto, después el flujo de una pieza y también el sistema jalón-tirón, que también llamamos push and pull. Entonces, estas tres herramientas son principalmente para hacer la parte de justo a tiempo. Después tenemos del siguiente lado la parte que está iluminado, que se llama Jidoka. Jidoka viene siendo cuando tú tienes un paro de línea que es automático o manual, pero cuando no dejas pasar, en este caso el error, a tu siguiente estación. Tú tienes 2 estaciones de producción o de servicio y no dejas que el error pase a la siguiente opción. Principalmente eso se puede dar a prueba de error, obviamente tiene que haber un control visual. Y todo esto después lleva a la parte que se llama cultura de mejora continua, que está en medio. O sea, ya que tenemos los cimientos, ya que tenemos, en este caso, lo que llamamos las zapatas, lo que llamamos las columnas fuertes, tenemos ahora sí la parte que se llama cultura de mejora continua. Y esta cultura de mejora continua se va a vivir cada día, todos los días, durante toda la empresa, siempre para poder alcanzar la excelencia. Acuérdense que las cosas que están mal se pueden mejorar y las que están bien
se pueden siempre optimizar. Entonces, siempre va a haber oportunidad para la mejora continua. ¿Okay? Y después, ya que tenemos todo esto, vamos a trabajar, va a llegar lo que viene siendo la parte de arriba de la casa, que viene siendo, pues obviamente, una calidad más alta, que el costo sea más bajo, obviamente que el tiempo de entrega sea más corto y eliminar los desperdicios. Entonces, ya que tenemos toda esta casa de Toyota lista, o que ya lo vimos, vamos a empezar a ver un poco más sobre los mitos. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, háganla en el chat que se encuentra aquí abajo y los vamos respondiendo. Ahora, ¿qué empresas iniciaron con Lean Manufacturing? ¿Qué empresas fueron las que iniciaron todo esto? Principalmente fue Toyota en los años 1800. A finales de los años 1800, Toyota realmente pues no se llamaba Toyota, se llamaba Toyoda y era una empresa que se dedicaba a la parte de construcción de telares. Esta construcción de telares se hizo más automática hasta que después con los años se hizo la parte de Toyota. Entonces, eso obviamente empezó en Japón, pero después Motorola trajo todo esto a Norteamérica, o en este caso a América, y el problema con Motorola fue que no desplegó toda esta cultura, no la desplegó en forma correcta. Simplemente que Motorola lo que hizo fue entrenar a las cabezas, en este caso de la empresa, pero no al personal operativo o a los ingenieros o a los gerentes a los que iban a implementar todas estas tareas. Entonces, cuando tú querías, una persona pedía ahorros, por ejemplo, o quería que las cosas fueran más rápido, pues no saben de qué les estaban. Más tarde, la empresa que se llama General Electric, esta empresa empezó a traer todo ese concepto nuevo de lo que viene siendo Lean Manufacturing, y algo que le gustó a General Electric es que esta metodología se podía aplicar en todos los tipos de industrias. General Electric es una empresa que tiene muchos tipos de negocios. Tiene, por ejemplo, uno que se llama locomotoras, donde hacen la parte de los carros de trenes. Tiene otro negocio que se llama Energy, que hacen desde motores eléctricos, turbinas. Hay otro negocio que se llama G Healthcare, en donde hacen algunos aparatos para la industria médica. Pero también General Electric tiene una división, por ejemplo, que es para la parte de G Finance, que habla de créditos. Créditos para auto, para casa, etcétera, ¿no? Entonces, es una empresa muy grande, con muchos tipos de empresas diferentes en su haber. Entonces, eso lo que hace es que ocupa una metodología que se puede utilizar en todas estas empresas. ¿Qué pasa entonces con General Electric? Lo que General Electric sí hace es que ellos sí entrenan a todo su personal, entonces ahí es donde la metodología se puede implementar de una forma amplia y se puede permear. ¿Qué significa permear? Que viene desde el techo, por ejemplo, cuando llueve o cuando viertes agua en el techo, a veces entra por toda la parte de la casa y se permea entre las paredes. Quiere decir que puede estar en toda la organización. ¿Okay? Entonces, así fue como empezó la parte de manufactura esbelta. Obviamente, la industria principal en donde se utiliza manufactura esbelta viene siendo la industria automotriz. ¿Por qué? Porque empezó todo esto con Toyota y la industria automotriz siempre es de las pioneras en todo esto que tenga que ver con mejora continua, porque la mejora continua ofrece obviamente costos menores, como platicábamos, ofrece una mejor calidad y un tiempo de producción mucho más corto. Entonces, la industria automotriz siempre ha hecho o siempre ha sido pionera y es la principal que utiliza estas metodologías. Sin embargo, no solamente la industria automotriz se utiliza estas metodologías. Como ustedes pueden ver, hay en todo tipo de empresas, por ejemplo, aquí empresas donde pueden hacer algunos aparatos médicos, puede ser empresas donde hagan cuestiones, por ejemplo, de madera, inclusive empresas que hagan o que tengan construcción de aviones, inclusive la industria alimentaria, como por ejemplo aquí estamos viendo algunos chocolates. Podemos ver algunas fábricas donde haya, por ejemplo, tornos de CNCs o inclusive alimento para perros. Es decir, en todas las industrias se puede utilizar manufactura esbelta. Esa es una de las grandes ventajas de manufactura esbelta, que se puede utilizar en cualquier tipo de negocios. También se puede utilizar, por ejemplo, en los restaurantes, se puede utilizar también en algún lugar donde se dé servicios. No solamente que sea una producción, un ensamble, sino también servicios de cualquier tipo. ¿Okay? Entonces, es bien importante que los tipos de manufactura, si quieres aquí en la parte del chat,
pon en qué tipo de industria te gustaría trabajar o en qué tipo de industria estás trabajando para poder saber y enfocarnos un poco en esta sesión, en lo que vamos a platicar. Pero sí me gustaría conocer un poco si estás haciendo prácticas o si estás trabajando, en qué tipo de industria estás en este momento y si crees que te puede ayudar, en este caso, la metodología. Por ejemplo, Milton nos comenta que él trabaja en la parte, o que está preguntando si también funciona en el área agrícola. Por supuesto que funciona en la parte de la parte agrícola. ¿Por qué en la parte agrícola también? Porque puedes estar hablando, por ejemplo, de cómo surtir los materiales, en este caso las semillas, los fertilizantes, a la línea de producción, que en este caso la línea de producción pues viene siendo el suelo, por ejemplo, ¿no? Ahorita, como quiera, vamos a ver algunos ejemplos más claros. Por ejemplo, nos comentan aquí Joaquín Armendáriz, un saludo, nos comenta que trabaja en Lala, en la parte de operaciones. Por supuesto que en la parte de Lala, en la parte del lácteo, se puede utilizar en la parte de los procesos, de cómo mover o cómo hacer que los procesos sean más rápidos y que obviamente las operaciones no tengan desperdicios. Está platicando Pablo Hernández, también que en la parte de servicio de logística, Jonathan Gómez en la parte refresquera alimentaria, Moisés comenta que en la parte de alimentos y servicios, Juan de Dios en la parte de automotriz. Por supuesto, en todas estas industrias se puede utilizar la parte de manufactura esbelta. Salvador Buitrón también nos comenta que la parte de empresa automotriz, y por supuesto que en la parte de automotriz se puede utilizar, es una de las industrias en las que actualmente se utiliza mucho. Larry comenta que le gustaría estar trabajando en la parte de industria farmacéutica. Virueña Moisés comenta también la parte de continente, la parte automotriz. Entonces, hay algunas personas como Whirlpool, por ejemplo, Lisset, también la parte de manufactura, Octavio. Entonces, en todas estas se puede utilizar precisamente la parte de la manufactura esbelta. Precisamente les voy a contar ahorita algunos ejemplos de empresas que son empresas lean, o sea, es decir, empresas que ahorita tienen acceso a la parte de manufactura esbelta y que también lo aplican. Algunas de ellas las han mencionado, como por ejemplo Continental, ¿ok? En la parte de automotriz, Nissan, Seat, Peugeot, Ford y Volkswagen. Son empresas que utilizan manufactura esbelta al 100% o que están implementándolas. Aquí nos comenta, por ejemplo, Gibran nos comenta que está trabajando en Johnson Safety y que está como ingeniero en manufactura. Entonces, en toda esta parte se puede utilizar, por supuesto. También en qué tipo de industria, por ejemplo, la parte eléctrica, como Schneider, Alcoa o ABB, que realiza también cuestiones eléctricas como motores. En la parte de porcelanosa, lo que viene siendo cerámica, obviamente, y mucha gente no lo considera así, pero en empresas textiles como por ejemplo Mango, como Zara. La empresa Zara maneja la manufactura esbelta impresionantemente, tiene por el mismo tipo de que la industria de textil es ropa que se utiliza muy rápidamente, ellos tienen que ser muy rápidos en sus almacenes. Entonces, ahí es donde ellos, en este caso, utilizan, en la parte de distribución, utilizan todo el tema de manufactura esbelta. Les comento que si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo aquí en el chat para cualquier pregunta o comentario. Continuamos con las empresas. En la parte de industria alimentaria, Danone, Tetra Pak, Chupa Chups y Coca-Cola, por ejemplo, son algunas de las empresas que también utilizan manufactura esbelta, y también en la parte del Corte Inglés, que va en el servicio de turismo. Viroña Moisés nos comenta que ella está trabajando en Continental y que aplican siempre la manufactura esbelta, que está en el área de mejora continua, lo cual me parece muy bien que nos comentes eso, porque nos ayuda a entender un poquito más que realmente las empresas sí lo están utilizando. Muchas gracias por tu comentario. Seguimos. La parte de manufactura esbelta tiene que ver con la parte del cliente. Acuérdense que siempre el cliente es primero. ¿Por qué? Porque el cliente son la razón de ser nuestra empresa y siempre pueden de recibir un producto o servicio que sea perfecto. Entonces, tenemos que cumplir con el cliente, con lo que el cliente está buscando, y acuérdense que siempre toda la parte de manufactura esbelta va a una cosa que se llama Gemba. Tenemos que empezar a aprender esas palabras, que la mayoría son en japonés,
porque la industria empezó en Japón, y esas palabras que nos ayudan a identificar algunas cosas, como por ejemplo Gemba. ¿Qué significa Gemba? Bueno, Gemba es el término japonés que se utiliza para lugar real, es decir, en donde se está realizando el trabajo. Ahora, esta parte de Gemba que puede ser la oficina, puede ser el restaurante, puede ser el piso de producción, puede ser en cualquier lugar donde se esté ejecutando la tarea o el trabajo a realizar. ¿Okay? Entonces puede ser desde la línea de producción, puede ser, por ejemplo, si quieres hacer alguna mejora continua, por ejemplo, en tu oficina, etcétera, ahí es donde se va a realizar el Gemba. Y obviamente también hay unos ejemplos de Gemba donde puede ser un piso de producción, puede ser obviamente también una oficina, es donde suceden las actividades que agregan o no agregan valor. Entonces, bien importante tomar eso en cuenta. Gemba es una de las cosas, si tú quieres decir, bueno, yo sé sobre manufactura esbelta, yo sé qué significa o cómo se implementa manufactura esbelta, en la parte del lenguaje Gemba es uno de ellos. Ahora, en la parte de Lean Manufacturing, ¿cómo fue las raíces y cómo empezó todo esto? Bueno, empezó en el año de 1950 ya formalmente. En la parte de Japón tenemos a Taishi Ono, que era un empleado de Toyota, el cual se fue a Estados Unidos a revisar un poco qué es lo que estaba pasando allá y se fue a entrevistar con la empresa Ford. Sin embargo, lo que vio ellos es que Ford tenía muy pocas, digamos que tenía muy pocos modelos. En caso de Toyota tenía muchos modelos, entonces yo no le podía hacer realmente mucho a la empresa. ¿Por qué? Porque en este caso Ford, a que vemos en la presentación, tenía un modelo que en este caso es el modelo T. Yo tenía un dicho que dice, puedes tener cualquier color de auto siempre y cuando sea negro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente para Henry Ford los cambios en la línea de producción no existían. Es decir, que hacía solamente un tipo de modelo, o sea, un modelo, y con solamente un color, que en este caso era negro. Entonces, cuando tú tienes una producción en la que tienes solamente un color, un modelo, que no hay cambios, a esto se llama sistema de producción en masa. Ese sistema de producción en masa, pues al principio, en los años 20, en los años 30, después de la revolución industrial, sirvió mucho. ¿Por qué? Porque podías producir muchas cosas y a un costo muy bajo. ¿Cuál es el problema? Que solamente es un modelo. Actualmente ustedes ven como el marketing nos bombardea todos los días. Entonces, cuando, por ejemplo, queremos comprar, por ejemplo, un refrigerador, ¿no? Pues tenemos de todos los tipos, tamaños, que ese congelador está vertical, horizontal, en la parte de abajo, a un lado, inclusive colores, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos por ejemplo, una fábrica de refrigeradores, pues va a ser imposible que tengamos solamente un modelo porque la misma demanda del cliente me está pidiendo diferentes tipos de modelos. Por ahí vi que alguien trabajaba en Whirlpool, no sé si sea en la parte de refrigeración o en la parte de lavadoras o qué es lo que hacen. Si me puede poner ahí en el chat, se lo agradecería mucho. Pero bueno, al final lo que quería Toyota eran diferentes modelos, diferentes colores y realmente el sistema de producción en masa de Ford pues no le atraía mucho en ese tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que observar ante todo. Cuando nosotros aplicamos manufacturas, tenemos que observar. ¿Y tenemos que observar? Bueno, vamos a platicar un poco en la parte de refrigeración. Entonces, sí o no, Lisset, en este caso, la parte no es como que tengas solamente un modelo de refrigerador, sino que son diferentes modelos, diferentes características, y obviamente un sistema de producción en masa no te va a ayudar mucho. ¿Okay? Bien, entonces, cuando nosotros, antes de implementar manufactura esbelta, tenemos que tener una cosa que se llama observación. ¿Y qué es observación? Bueno, pues obviamente lo que queremos tener son 6 elementos para observar. La primera, tenemos que tener un objeto en el cual observar. La segunda, tiene que haber un propósito. Obviamente tenemos que ser observadores. Tenemos que tener conocimiento de qué es lo que vamos a observar y por qué. Tenemos que tener las herramientas y obviamente tiene que haber un ambiente confortable para poder hacer la observación. ¿A qué me refiero con observación? Muchas veces no les ha pasado, pónganme ahí en el chat si les ha pasado o no, pero muchas veces cuando estás en una empresa o en un lugar mucho tiempo, a veces no encuentras las cosas, no encuentras los errores o no encuentras las fallas que están sucediendo. A esto se le llama ceguera de taller.
ceguera de taller. La ceguera de taller es cuando tú tienes mucho tiempo en un lugar y no te das cuenta de que hay un error. Les platico que en alguna ocasión, en alguna consultoría que dimos, recuerdo perfectamente que estábamos en una línea de producción y literalmente al momento de ver, en este caso, la línea de producción, nos podíamos dar cuenta que faltaban, más bien que sobraba una persona de las 4 que estaba ahí. Sobraba una persona de las 4 que estaba ahí. Y es porque pues, ya con el ojo clínico que tenemos, vemos que las operaciones se están haciendo de cierta forma y que se puedan acomodar mejor. En fin, para no hacer muy largo el tema, lo que nos dimos cuenta, yo hablé con el ingeniero de proceso, le digo, bueno, ¿qué está pasando aquí con esta persona? Mira, ve los movimientos, etcétera. Y me dice, ¿sabes qué? Es que no me había dado cuenta. No me había dado cuenta de lo que me estás comentando, tienes razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Tenía lo que se llama ceguera de taller. Quiere decir que ya estás tanto tiempo ahí que no te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, para la parte de manufactura esbelta, acuérdense que todo esto se centra en lo que se llaman desperdicios y tenemos que ser muy observadores, tenemos que darnos cuenta de qué está pasando en nuestra línea de producción o en nuestra oficina o en el área de servicio para no caer en la ceguera de taller y obviamente empezar a detectar estos 7 desperdicios 1, es decir, son 8 en total y poder eliminarlos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, preguntas hasta aquí. Si hay alguna pregunta, recuerden que si hay preguntas, por favor, háganlas en el chat para poder contestar. Tenemos una pregunta aquí de Carlos Ismael Hernández. Me comenta que en la industria se puede aplicar Lean Manufacturing en el ambiente, en el enfoque actual para los clientes internos y para los clientes externos. Así es, en este caso, Carlos, gracias por tu pregunta. La parte de Lean se puede utilizar tanto para clientes externos como para clientes internos. Es decir, cliente externo es aquel que compra tu producto y tú tienes que ser más rápido en producir, ¿ok? Que Manufactura Esbelta lo que nos hace es que produzcamos más rápido. Ese es el objetivo de Manufactura Esbelta. ¿Para qué? Para entregarle a tu cliente final, obviamente. Y también puede ser aplicado para producir más rápido para tu cliente interno, que viene siendo tu próximo departamento. Si tú tienes una línea de producción en donde haya unas 3 estaciones de trabajo, en donde haya estación A, estación B y estación C, bueno, entonces en este caso, B viene siendo el cliente interno de la estación A. B es el cliente interno de la estación A. C es el cliente interno de la estación D. Otra vez, C es el cliente interno de la estación B. Y todos, en este caso, tienen un cliente externo, que es el cliente final que nos compra el producto. ¿Sale? Nos pregunta Larry si ceguera de taller es un término. Sí, es un término de industria, Larry. Cualquier persona que en este caso sepa un poco de manufactura esbelta o manufactura en general te puede confirmar que ceguera de taller es un término que se utiliza cuando nosotros ya no somos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando en un lugar cuando hay un tema erróneo, cuando hay alguna falla y que no podamos encontrar alguna solución. Me comenta Pablo Hernández, para esto se puede aplicar 5S. Bueno, 5S es una parte de manufactura esbelta. El día de hoy no vamos a ver 5S como tal, lo podemos ver en alguna otra ocasión, pero 5S es parte de manufactura esbelta y es parte de la mejora continua. Entonces, vamos a seguir. Si tienen más preguntas, por favor, háganlas en el chat y ahorita las vamos a ir contestando. Les comento que cuando nosotros empezamos a ver la parte de desperdicios, primero tenemos que entender qué significa trabajo y cómo definimos el valor. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Bueno, trabajo viene siendo un esfuerzo que realizamos, viene siendo una operación que estamos trabajando, que estamos realizando en la empresa. Y este trabajo puede que se llame o puede que sea de valor agregado y puede que sea de valor no agregado. ¿A qué me refiero con valor agregado y valor no agregado? Bueno, lo que yo quiero comentarles aquí y quiero que por favor abran su mente mucho en lo que les voy a comentar. Cuando tú tienes algo que se llama valor agregado, es cualquier actividad que contribuye en algún cambio, ya sea físico o químico, de la pieza o de la producción que estás realizando. Otra vez, ¿qué viene siendo valor agregado? Son actividades que
hacen un cambio físico o químico a la pieza, es decir, que estás transformando la pieza. Si tú, por ejemplo, tienes un abanico y ese abanico el cliente te lo pide que lo pintes de color gris, el hecho de pintarlo de color gris agrega valor porque es algo que te está pidiendo el cliente. ¿Okay? Son actividades que te ayudan a transformar el producto. Ahora, de la parte derecha dice no valor agregado. ¿Qué significa no valor agregado? Bueno, son actividades que consumen tiempo o recursos, pero que no te ayudan a transformar el producto, es decir, que no hacen que tu requerimiento del cliente se satisfaga. Por ejemplo, si tú tienes un checklist que tienes que llenar para asegurarte que el producto vaya con la calidad correcta, pues esta actividad es necesaria tal vez, pero no genera valor como tal desde el punto de vista del cliente, porque el cliente no te está pagando para que te asegures de que el producto vaya bien. El cliente te está pagando por un producto. Por ejemplo, si tú tienes una mesa de madera y a esa mesa de madera le pones ciertas cosas que un día vas a comer con tu familia y vas a poner ciertas cosas en la mesa y la mesa de repente se cae. Y tú vas y reclamas a donde compraste la mesa y le dices, oye, es que la mesa no nos sirve, se cayó la mesa y pues toda la comida se tiró, etcétera, no me sirve. Y que te diga, en este caso, el lugar donde la compraste. No, pues bueno, es que tú tenías que pagarme para poder asegurarme que la mesa es de buena calidad y que no se va a caer. Por supuesto que eso no sucede. Y el cliente no está dispuesto a pagar por eso. Entonces, pero sin embargo, la empresa dice, yo tengo que realizar ese checklist para poder asegurarme, porque quiero estar bien seguro que la mesa no se va a caer. Entonces, de nuevo, tenemos dos actividades, la que genera valor y la que no genera valor. La que genera valor transforma las piezas, ya sea física o químicamente, hace una transformación del producto, y la parte que no genera valor es una actividad que no hace que la demanda suceda, que se transforme el producto. Sin embargo, algunas veces tenemos que realizarla. Por ejemplo, por ley, muchas veces tenemos que realizar algunas muestras, algunas pruebas, o tenemos que realizar algunos procedimientos. ¿Sale? Ahora, como platicábamos, el trabajo que agrega valor, ahí comenta, tenemos en esa diapositiva, es el trabajo que transforma los productos. El trabajo que no agrega valor son actividades como, por ejemplo, el manejo de material, la inspección, etcétera. Y el tercer punto, que es el que vamos a hablar ahora, se llama desperdicio. ¿Qué es el desperdicio? Que no generan valor al producto, pero que aparte pueden ser eliminadas sin afectar el producto, la producción desde el punto de vista del cliente. Son aquellas actividades que, como su nombre lo dice, son desperdicios que realmente no van a agregar ningún valor o que no tengo que realizarlas por una acción. Ahora, ¿cuáles son qué vamos a hacer con estas actividades? Si tú tienes trabajo que agrega valor, vamos a optimizar las actividades. O sea, agrega valor, mi cliente lo necesita, me lo está pidiendo, vamos a optimizarlo, vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo más rápido, más eficiente. Y ahorita vamos a ver cómo. Si son actividades que no generan valor, vamos a minimizarlas o vamos a automatizarlas. Por ejemplo, el checklist, muchas veces la persona el checklist lo hace automático. Entonces, ¿hay alguna forma de hacerlo más rápido? Por ejemplo, con una tablet, o alguna forma de hacerlo, por ejemplo, en electrónico. Esas pueden ser algunas alternativas. Y el desperdicio vamos a eliminarlo. Es decir, vamos a ir con un hacha literal y vamos a cortarlo, vamos a eliminarlo de raíz, porque son actividades que no están generando valor y que tampoco me las está pidiendo el cliente. Ahora, ¿cuáles son los 7 desperdicios de los que platicamos? Recuerda que son 7 desperdicios más 1. Hay un octavo del cual ahorita vamos a platicar. Pero de los 7 desperdicios, todos, si se fijan, los vamos a tirar a la basura. Por eso hay un bote en medio de la diapositiva. Y el primero viene siendo sobreproducción. ¿Qué es sobreproducción? Bueno, es producir de más o demasiado pronto. Muchas veces queremos producir algo y tenemos una orden de 1000 piezas y queremos producir 5000 piezas por si acaso el cliente pida más. Sin embargo, ¿qué va a pasar con esas 5000 piezas? ¿No? Entonces, la sobreproducción es siempre producir de más cuando no te lo está pidiendo, cuando no te lo está pidiendo el cliente. El segundo, si nos vamos como si fuera a favor de la manecillas del reloj hacia la derecha, tenemos transporte innecesario. ¿Qué es el transporte innecesario? Es cuando nosotros estamos moviendo las piezas de un lado a otro en conveyors o de cualquier forma, en carritos, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues que las piezas se pueden dañar y obviamente puede la calidad disminuir. Seguimos con el siguiente, que es el inventario.
El inventario, siempre el inventario, tiene que haber inventario en la fábrica, pero tiene que ser medido. A eso le llamamos inventario estándar. Inventario estándar. Hay formas de medir el inventario para saber cuál es el óptimo. Sin embargo, el inventario, en este caso necesario, pues obviamente siempre va a ser un inventario que no nos va a ayudar y que tenemos que eliminar. El siguiente experiencia son las esperas. En esta parte, esperas de cualquier tipo de esperas. Puede ser espera, estoy esperando porque no tengo una herramienta, literal, físicamente una herramienta para poder ensamblar el producto. Estoy esperando porque no me ha llegado el material. Estoy esperando porque no se me da la gana trabajar. Estoy esperando por cualquier circunstancia que llegue mi amigo para poder que me ayude. Cualquier cosa que sea espera, tenemos que eliminarla y es un desperdicio para la producción. Acuérdense que el objetivo aquí es que se esté transformando física o químicamente. ¿Sale? Entonces tenemos ahorita para hacer solamente un recap, un resumen sobre producción, transporte innecesario, que es cuando estamos moviendo las piezas, inventario cuando es innecesario y las esperas. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, acuérdense que pueden en la parte de abajo viene el chat para poder ustedes pueden ahí hacer las preguntas y las vamos contestando. En el quinto, desperdicio viene siendo el procesamiento innecesario, es decir, cuando tú tienes una pieza que le haces proceso de más y el cliente no lo paga. Por ejemplo, tú tienes una pieza y esa pieza a lo mejor quieres que tenga un acabado más brillante, pero realmente no es parte de lo que tú ofreciste al cliente. Bueno, ¿qué pasa ahí? Pues que obviamente es un desperdicio para ti porque estás gastando más tiempo, más esfuerzo. ¿Okay? El siguiente sexto es la corrección, cuando tienes que hacer cualquier reparación, cualquier retrabajo, cualquier rechazo que tengas en la línea, ese viene siendo que tengas que corregirlo, viene siendo un desperdicio, obviamente porque la pieza no es funcional a la primera. Y el séptimo viene siendo los movimientos innecesarios. Esos son movimientos que no agregan valor, al producto. Por ejemplo, cuando el operador se tiene que agachar, tiene que alcanzar, tiene que escribir, tiene que hacer cosas que no es, de nuevo, que no es obviamente producir o en este caso está transformando el producto. Me está preguntando sobre si podemos dar otro ejemplo de transporte innecesario. Claro que sí. El transporte innecesario, por ejemplo, en algunas empresas, cuando tú tienes diferentes máquinas, tienes, por ejemplo, a lo mejor 8 máquinas y el proceso o el producto va en cada una de las 8 máquinas. Obviamente tiene un proceso en cada una de las 8 máquinas. Y cuando esas 8 máquinas se encuentran separadas, no se encuentran en una celda de manufactura, sino que se encuentran por toda la planta, vamos a suponer que la planta no solamente hay 8 máquinas, sino hay a lo mejor 50 máquinas, ¿no? 50 máquinas que hacen diferentes tipos de acabados, diferentes tipos de procesos. Pero este producto solamente va en 8 porque así está el diseño. Entonces, si esas máquinas se encuentran separadas entre sí, lo que está pasando es que tiene que haber un transporte de la pieza de una máquina a otra. En esa transportación de una máquina a otra, lo que pasa es que si tú las transportas, por ejemplo, en un carrito o las estás transportando en un conveyor, pero es tiempo que está pasando y que la pieza no se está transformando. Entonces, a lo mejor por ejemplo, supongamos que la producción de esa pieza el tiempo total se lleva 2 horas, a lo mejor media hora de esas 2 horas viene siendo puro transporte. ¿Por qué? Por las distancias que tienes que estar corriendo en la empresa. Entonces, si tú quitaras esas esperas o las redujeras al mínimo, en lugar de tener una pieza cada 2 horas, tendrías una pieza cada hora y media, y eso obviamente te permite sacar mucho más piezas al día, y si sacas mucho más piezas al día, pues obviamente tienes una producción más ágil y puedes estar vendiendo más producto a tu cliente. ¿Ok? Espero que haya quedado claro la parte de transporte innecesario. Si no, como quiera, díganme y damos algún otro ejemplo. Me están preguntando si podemos dar algún otro ejemplo sobre desplazamientos que hace el operador para llevar la pieza a otra estación. Sí, claro. Por ejemplo, lo que comentaba un poco de la parte de transporte innecesario es cuando el operador tiene que estar moviendo la pieza a una operación que no está cerca de él. Y también eso se puede confundir un poquito porque depende, el transporte innecesario habla de la pieza como tal, de la pieza como tiene que estar pasando de un lugar a otro.
Y en la parte de movimiento innecesario habla sobre el operador como tal. El operador no puede estar, por ejemplo, agachándose para poder prender la máquina. Porque cada vez que el operador se agacha, viene siendo a lo mejor un lapso de 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Eso, si tú acumulas esos 5 segundos que está agachándose cada vez que tiene que iniciar la máquina o cada vez que tiene que hacer ese cambio, y lo multiplicas por todas las veces que lo hace cada día, cada semana, cada año, es tiempo que el operador está perdiendo, que no está en este caso utilizando para transformar el producto. Hay veces que en lugar de agacharte, el operador tiene, por ejemplo, que alcanzar algo, ¿no? Se tiene que levantar su brazo o, por ejemplo, tiene que estirar su cuerpo para dejar la pieza. Entonces, si tú cuentas cada vez que el operador tiene que estirar, por ejemplo, en un proceso que lleva 40 segundos de proceso y cada vez que el operador termina tiene que estarse, por ejemplo, desplazando para otra máquina o aventando el producto, se tarda 2 segundos. Imagínate 2 segundos cada 40 segundos que está perdiendo el operador. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Por ejemplo, podemos poner alguna forma en la que la pieza pase de la estación del operador a la siguiente operación, a la siguiente celda de manufactura, ya sea con un pistón que, por ejemplo, impulse la pieza o por gravedad la pieza se mueve. Muy bien. Entonces, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, avísenme por el chat y ahorita seguimos contestándolas. ¿Okay? Muy bien. Ahora, generalmente, ¿qué hacemos con los desperdicios? Una práctica tradicional en cuanto a los desperdicios viene siendo ocultarlos. ¿Ok? Aunque nos parezca sorprendente, generalmente así hacemos, ¿no? Y a veces los ocultamos de una forma con mucho ingenio, con mucha imaginación, como esta persona que está ocultando la basura abajo de la banqueta o del suelo, ¿no? Entonces, muchas veces ocultamos esos desperdicios. ¿Cuál es el problema? Que como si fuera la basura, en este caso esta basura que vemos en la tierra, pues va a salir explotando algún día y todo, en este caso, todos esos desperdicios pues van a ser muy evidentes y poder arreglar todo esto pues va a ser mucho más complicado. Entonces, es bien importante que esos desperdicios los podamos eliminar. Ahora, una pregunta para todos ustedes. De todos estos 7 desperdicios, ¿cuál creen ustedes que es el desperdicio que es, como quien dice, el papá de todos ellos? Es decir, el más peligroso, el desperdicio que más peligroso es, digamos que el desperdicio que más problemas nos puede traer. ¿Ok? Parece que son 7. Sobreproducción, transporte innecesario, inventario innecesario, esperas, procesamiento innecesario, corrección o movimientos innecesarios. Escriban en el chat qué es lo que ustedes opinan y ahorita les doy la respuesta correcta. Muy bien. Ahora, recuerden, mientras ustedes están escribiendo cuál es el desperdicio que más peligroso es, recuerden que tenemos una cosa que se llama el octavo desperdicio. ¿Cuál es el octavo desperdicio? Bueno, el octavo desperdicio viene siendo uno que se llama cuando tú tienes cuando tienes personas que están capacitadas y que no utilizas esa capacitación de las personas. Es decir, el personal humano subutilizado, el recurso subutilizado. Entonces, cuando tú tienes una persona, por ejemplo, como ustedes que están teniendo una sesión gratis para entrenarse y que están adquiriendo conocimiento, ustedes es importante que utilicen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si ese conocimiento se queda con ustedes y no, al momento de no utilizarlo es como un desperdicio. ¿Por qué? Porque realmente no lo están utilizando. Entonces, sobreproducción, es producir de más o demasiado pronto, es el desperdicio que más peligroso es, que más nos daña. Si se fijan ustedes, el resto viene siendo un poco la consecuencia de la sobreproducción. Algunos de ustedes comentaron, por ejemplo, la parte de inventarios. Bueno, si tú tienes una sobreproducción alta, vas a tener inventarios innecesarios. Entonces, por eso les comentaba que sobreproducción o este desperdicio es como el papá, porque genera el resto de los siguientes inventarios. Muchas veces tienes que esperar a que se produzca otro producto, pero hasta que termine la corrida de tu sobreproducción. Entonces, ahí es por eso que obviamente la parte de sobreproducción es el desperdicio más peligroso. Felicidades a los que tuvieron la respuesta correcta y a los que no. Bueno, acuérdense que siempre este sobreproducción es
es el origen del resto que ustedes también contestaron. ¿Ok? Muy bien, muchas felicidades para todos. Ahora, vamos a platicar, vamos en la parte final del curso, vamos a platicar un poco de lo que viene siendo algo que se llama Value Stream Map. No sé si ustedes han escuchado sobre esto. El Value Stream Map o cadena de valor o mapeo de cadena de valor, como se le conoce, es una herramienta muy importante del manufacturing. Si ustedes ya la conocen o si no la conocen, escríbanme en el chat si la conozco o no la conozco para saber un poquito más de cuál es el conocimiento que tienen, pero vamos a empezar prácticamente. Acuérdense que yo les decía al inicio que nosotros tenemos unos cimientos en la casa de Toyota. Y los cimientos es Heiyunka, trabajo estándar, mantenimiento productivo total y cadena de valor. Entonces, esa parte de cadena de valor, de hecho, es lo que vamos a estudiar en este momento, ¿no? Cómo mapear la cadena de valor. Entonces, ustedes en la cadena de valor primero tienen que darse cuenta de cómo están actualmente para después identificar los desperdicios y obviamente ya al final van a arreglar o van a mejorar, van a quitar esos desperdicios, les comentaba, es como si fueran con un HFO para eliminar esos desperdicios de raíz. Entonces, el mapeo de flujo de valor empieza siempre con los clientes en la parte superior derecha. Los clientes hacen lo que se llama pedidos, que son pedidos, que es lo que nos van a solicitar, y esos pedidos siempre van hacia nuestra empresa, en este caso, que se llama, a un departamento que se llama control de producción. Control de producción lo que hace es que toma los pedidos y genera, ustedes pueden ver ahí dos flechas, genera dos flujos de información. El primer flujo de información que ellos generan viene siendo hacia la izquierda, las órdenes de compra, y hacia abajo, es decir, hacia la misma empresa internamente, que es la programación de la producción. Entonces, de nuevo, los clientes hacen pedidos hacia la empresa genera órdenes de compra y genera un programa de producción interna. Ahora, esas órdenes de compra, ¿hacia quién van? ¿A quién se las pedimos? Pues hacia los proveedores, obviamente. Y esos proveedores, pues lo que hacen es surtirnos este material. Y si ustedes se fijan, de cliente a control de producción, hay una flecha que viene siendo color azul, y de control de producción a proveedores y hacia programación son también flechas color azul. Esas flechas color azul son flujos de información, o sea, son flujos de órdenes de compra, correos electrónicos, llamadas telefónicas, ¿no? ¿Qué pasa con los proveedores cuando reciben esas órdenes de compra? Pues también tienen sus procesos internos en donde ellos nos van a mandar material, nos van a mandar piezas, nos van a mandar acero, nos van a mandar tornillos, nos van a mandar, en el caso de la industria alimentaria, por ejemplo, lácteos o semillas o materias primas en general. En este caso, la flecha es color naranja porque nos envían físicamente productos, o sea, nos envían algunas piezas o nos envían productos, ¿ok? Como tal, físicamente. Ahora, en este caso, esos proveedores nos envían, ¿a dónde creen ustedes que llega esta materia prima que los proveedores nos envían? Al inventario de materias primas, que en este caso viene siendo el almacén principal de nuestra empresa. Es decir, ya nuestra empresa como tal llega a las materias primas, en donde nosotros podemos tomar esas materias primas para poder transformar el producto. ¿Okay? Entonces, si ustedes si siguen viendo, las flechas ya se convirtieron en color naranja, es decir, que ya son flechas de flujos de materia prima o flujos físicos. ¿Okay? Muy bien. Esas materias primas, ¿hacia dónde van? Van a un proceso. Y si se fijan, ya empezamos a juntar un poco los dos tipos de flujos, porque las materias primas van a un proceso de producción o un proceso, en este caso un sistema de producción, y de arriba, de control de producción, ustedes están recibiendo la programación, es decir, están recibiendo qué vas a producir, en qué cantidades, cuándo lo vas a producir, etc. ¿Okay? Y después ya terminas tu proceso, que está simbolizado con una imagen, pero tu proceso puede tener 1, 10, 15, 50, 100 procesos internos, lo que platicamos ahorita de cliente interno, cliente externo. Ya que terminas tu proceso, el producto como tal, seguimos con el flujo color naranja, que significa materia prima, va hacia un inventario de producto terminado o tu almacén de producto terminado. Y obviamente nosotros después cerramos el flujo enviando estos productos físicamente a nuestro cliente. ¿Okay? Entonces, de nuevo, nada más para recapitular, viene siendo los clientes envían pedidos, que es un flujo de información, a nuestro control de producción, a nuestro departamento de control de producción. Ellos envían órdenes de compra, que también es flujo de información, hacia los proveedores,
los proveedores envían piezas a nuestro almacén recibe esas piezas y los envía al proceso, el cual recibe tanto el flujo físico del almacén como el flujo de información de programación, y después esto va al inventario del producto terminado y después sube o se lo enviamos al cliente. Y si se fijan, es como si fuera un círculo. ¿Es por qué? Porque es un proceso, obviamente, que empieza y termina con el cliente. Aquí nos comentaban algunas personas en cuanto al mapeo de valor, que no lo conocían. Algunas personas comentan que no, la mayoría dice que no lo conoce o que sí lo conoce. Alguna persona dice que sí lo conoce y lo ha aplicado. Por ejemplo, Lizeth comenta que sí lo conoce, pero que nunca ha realizado un Value Stream Map. Eduardo comenta que solamente lo ha escuchado, pero que no lo ha visto a fondo. Larry comenta que sí lo conoce, pero que no lo ha aplicado, pero el resto, bueno, también Saúl Delgado comenta que sí lo conoce, pero que falta aplicarlo, y el resto comenta que no conoce el tema. Entonces, excelente que están tomando esta sesión gratuita para conocer un poco más de ese tema, ¿no? Ahora, todo esto se llama mapeo de flujo de valor, como comentábamos, ¿no? Ahora, sin embargo, tenemos que ser un poco más detallistas, o sea, irnos al detalle para poder entender cuáles son los desperdicios, porque al final acuérdense que esto lo vamos a hacer para identificar los desperdicios, y aquí está un poquito, pues como que muy ambiguo, ¿no? Como que muy a un alto nivel. Entonces, estamos yendo más adentro de este tema. Aquí tenemos algún ejemplo muy pequeño de un proceso que en este caso, o de un mapeo de proceso. Si ustedes se fijan aquí arriba, viene siendo la palabra, trataré de que con el cursor irles marcando, pero en la parte superior derecha tenemos al cliente. Después en medio tenemos control de producción, ¿ok? Y después control de producción, si se fijan, el cliente y control de producción, hay un pedido, un flujo de información. Después, control de producción lo que hace es enviar información al proveedor, y también tiene un programa de producción que se divide en tres, porque son tres celdas de manufactura. El proveedor a su vez envía, por eso tenemos aquí un transporte, un trailer, envía físicamente el producto a un almacén que vienen siendo estos triángulos. Este triángulo significa inventario, y de ese inventario llega a tres procesos. Uno se llama estampado, otro que se llama montaje, y el tercero y último que se llama distribución. En cada uno de ellos hay otros triángulos que vienen siendo inventarios, y obviamente después ya cuando está la parte de distribución se embarca o se envía hacia el cliente, y en este caso termina el proceso. Entre el control de producción les comentaba, y cada uno de los tres procesos hay un programa de producción, y aquí abajo tenemos una línea de tiempo que habla sobre las actividades que generan valor y las que no generan. Entonces, como ustedes están fijando, en la parte anterior es como que a grandes rasgos, ¿sí? Un poquito de qué se trata, y vamos estudiando ya más de cerca. Aquí por la parte de estampado tenemos aquí que es un operador. Aquí en la parte de montaje tiene dos operadores. Y aquí en los tiempos podemos identificar que son los tiempos en los que se está tratando más el producto. Y ahí es donde podemos identificar, muchachos, donde podemos identificar en dónde es que se tarda más tiempo. Podemos identificar, por ejemplo, acuérdense, la parte de sobreproducción. Podemos identificar los inventarios, los movimientos innecesarios, podemos identificar los transportes innecesarios, podemos identificar muchos de los desperdicios que habíamos platicado. Aquí tenemos algún otro ejemplo también de un Value Stream Map, obviamente mucho más grande. Si ustedes se fijan acá arriba está el cliente, en este caso aquí con producción, las piezas, o bueno, perdón, el flujo de información, las órdenes, control de producción, la orden de compra a su proveedor, que en este caso es Michigan Steel Company, y ellos sacan físicamente el producto, en este caso cada martes y jueves, envía 500 pies de rollos de acero, y en este caso llega a un almacén, y en este caso tenemos varios procesos. Tenemos el proceso de estampado, el proceso de soldadura 1, el proceso de soldadura 2, el proceso de ensamble 1, ensamble 2, y finalmente la parte de empaques. Entre cada uno de los procesos pueden ver ustedes los triángulos. ¿Qué son esos triángulos, muchachos? Son inventarios. Por eso tienen ahí el inventario. Aquí pueden ver también acá abajo los tiempos de espera. Perdón, pueden ver los tiempos de producción, pueden ver inclusive el uptime, que viene siendo el tiempo que la celda o la máquina está realmente trabajando, cuántos segundos tienen disponibles en este caso del turno. En este caso, por ejemplo, aquí tienen la parte de cuántos turnos tenemos, etc. Entonces, con esta información podemos ir identificando
muy específicamente en dónde se encuentran los inventarios altos. Por ejemplo, aquí yo les podría decir en dónde tendremos que hacer un trabajo con los inventarios. Por ejemplo, pues es fácil, porque aquí en este caso tenemos 5 días, porque en este caso, si me marca el cliente, en este caso tenemos cada martes y cada jueves, porque tengo un inventario. O por ejemplo, aquí tengo 4.600 piezas y 2.400 piezas de un tipo, en este caso L de izquierda de left y R de right o de derecha, supongamos son puertas, por ejemplo, pero porque aquí tengo 4.600 y 2.400, en este caso tengo 7.000 piezas, pero acá tengo 1.700, etcétera. Entonces, ¿por qué tengo tantas piezas de inventario? ¿Qué pasa con el inventario? Como comentábamos hace un momento, el inventario es dinero que está parado y obviamente hay una sobreproducción. ¿Sale? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de Value Stream Map. Tenemos un ejemplo de un Value Stream Map donde tenemos un poquito diferente los dibujos, pero simplemente son aquí el cliente, el costo de producción, la parte de vendedor, y aquí están todos, en este caso, los procesos, como comentábamos. Aquí tenemos otro ejemplo de un Value Stream Map, donde tenemos aquí el cliente, en la parte de producción, en este caso aquí tenemos al proveedor y tenemos todos estos procesos en donde estamos obviamente identificando cuáles son los descuentos. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta que tengas, alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, mándalo al chat. Y pues básicamente lo que se trata, la parte de mejora continua del manufacturing es de que tener procesos mucho más rápidos, procesos que sean mucho más robustos y aplicar todas estas metodologías. Lo que nosotros hicimos el día de hoy fue darles un overview, fue darles una pasadita de lo que viene siendo manufactura esbelta como tal, los inicios, cómo fue que empezó y de la parte, acuérdense mucho, los cimientos es la parte más importante porque con esa vas a empezar a construir casa de Toyota. Y el día de hoy hablamos de la cadena de valor. Hablamos de la cadena de valor, cómo es que se hace el mapeo. Obviamente el mapeo de la casa de la cadena de valor es mucho más extenso, porque explicamos un poco más sobre cuáles son los iconos, cómo puedes identificar cada uno de los desperdicios, etcétera. Pero creemos que como un overview puede funcionar mucho para que te empieces a empapar de toda esta metodología de manufactura esbelta. Y obviamente nos gustaría mucho contar con tu presencia en algún otro curso que tengamos.